Prepárate para cambiar todo lo que creías saber sobre las pirámides de Egipto. Lo que te han contado está incompleto, ¿y si las cámaras dentro de las pirámides no fueron diseñadas simplemente para albergar un sarcófago? ¿Y si en realidad cada espacio tenía una función precisa, relacionada no solo con el entierro, sino con rituales, visitas sagradas y conexiones cósmicas? Hoy vamos a romper con las teorías clásicas y explorar un patrón oculto en las cámaras internas de las pirámides del Reino Antiguo. Vamos a descubrir cómo la arquitectura misma nos revela el verdadero propósito de estos espacios. De los muchos misterios que rodean las pirámides más antiguas de Egipto, el propósito de sus diferentes cámaras es uno de los más desconcertantes. Muchas contienen un sarcófago, lo cual indica claramente cierto tipo de actividad ritual o simbólica. Pero ¿qué hay de las demás? Aquellas que permanecen vacías, silenciosas, sin artefactos ni pistas visibles. La confusión aumenta cuando vemos que los faraones de la cuarta dinastía cambiaron radicalmente la distribución interna de estas cámaras en cada nueva pirámide. Entonces, ¿cómo podemos establecer un marco de referencia si sus interiores varían tanto? ¿Y por qué los antiguos egipcios modificaron tanto sus diseños durante ese periodo? En este video vamos a comparar las características clave de cada tipo de cámara durante el Reino Antiguo para entender mejor sus posibles funciones. Aisladas, pueden parecer un enigma, pero en conjunto, revelan patrones que sugieren funciones comunes. Antes de compartir mi perspectiva personal, revisaremos cómo la egiptología ha interpretado tradicionalmente la disposición de las cámaras. Para ello, tomamos como base un estudio revisado por expertos, publicado por el Instituto Arqueológico Alemán, en El Cairo, y escrito por Rainer Stadelmann, una figura respetada que trabajó con el equipo de Scan Pyramids hasta su fallecimiento en 2019. Su hipótesis de las tres cámaras plantea que todas las tumbas reales desde la dinastía y hasta el final del Reino Antiguo seguían el mismo modelo, tres cámaras. Esta teoría ha sido elogiada por figuras como Zahi Hawass y Mark Lehner, pero no está exenta de contradicciones. De hecho, nuevas excavaciones en mastabas tempranas ya han desafiado su validez. A pesar de eso, muchos siguen repitiendo el modelo sin preguntarse por qué. Sorprendentemente, Stadelmann nunca explica por qué tres cámaras serían necesarias. Asume que todas las pirámides tenían el mismo propósito, por lo tanto, cualquier patrón debe ser sagrado. Pero si analizamos cada pirámide desde la perspectiva de su funcionalidad, todo cambia. Djoser, Sekhemkhet, Snefru, Keops, Kefren, Miserino. Cada uno construyó estructuras únicas, con distribuciones diferentes, sin que haya un estándar claro que respalde la teoría de las tres cámaras. Incluso en casos donde hay tres espacios, Stadelmann modifica arbitrariamente los criterios para contar o no contar ciertas cámaras. En la pirámide de Keops, por ejemplo, se ignora la Gran Galería, una de las estructuras más impresionantes jamás construidas dentro de una pirámide, porque no encaja en su sistema. Es ahí donde empieza a caerse todo el castillo de naipes. La verdad es que las cámaras fueron diseñadas para fines distintos, algunas accesibles al público ritual, otras para almacenamiento, otras simbólicas, otras definitivamente funerarias. Las cámaras vestíbulo, por ejemplo, son aquellas a las que se podía acceder antes de cerrar la pirámide por completo, posiblemente para realizar ofrendas temporales. Los textos rituales inscritos en las paredes también cambian su ubicación a lo largo de las dinastías, lo que nos sugiere que no solo importaba el contenido, sino el lugar exacto donde se encontraba ese contenido. Si analizamos los patrones arquitectónicos, descubrimos que las pirámides permiten diferentes niveles de acceso según el tipo de ritual o visitante. Y si hablamos de las cámaras magazine, aquellas más simples y con techos planos, su función era claramente de almacenamiento y deliberadamente menos divina en su ejecución arquitectónica. En cambio, las cámaras centrales, muchas veces ubicadas justo debajo del vértice de la pirámide, parecen tener una función espiritual clave, un espacio de transición, un punto de contacto entre lo humano y lo cósmico. La disposición general de estas cámaras nos dice que las pirámides fueron diseñadas para algo más complejo que simplemente servir de tumba, eran espacios rituales activos. Y más aún, había pirámides como la de Meidum y la Roja que ni siquiera contaban con sistemas de cierre como portones de granito. Esto nos lleva a pensar que ciertas cámaras no estaban hechas para impedir el acceso, sino para permitirlo a un público específico durante un tiempo determinado. En vez de pensar que las pirámides eran cajas selladas, debemos verlas como estructuras vivas, con flujo, con acceso, con rituales y con niveles de participación. El error de muchos estudiosos ha sido forzar un modelo rígido en un sistema que en realidad evolucionaba, adaptándose a nuevas necesidades religiosas, sociales o incluso cósmicas. Los egipcios no contaban cámaras, diseñaban experiencias sagradas. Y una vez entiendes eso, todo comienza a tener más sentido.
De los muchos misterios que rodean a las pirámides más antiguas de Egipto, uno de los más intrigantes es el propósito de sus distintas cámaras. Muchas pirámides tienen una cámara con un sarcófago, lo cual indica el tipo de actividad que ocurría allí. Pero ¿qué pasa con las otras cámaras, las que están vacías y silenciosas sin ningún objeto que nos dé una pista? La confusión aumenta porque los faraones de la cuarta dinastía cambiaron radicalmente la disposición interna en cada pirámide. ¿Cómo crear un marco de referencia cuando el interior de cada pirámide es distinto? ¿Y por qué los egipcios antiguos modificaban tanto sus diseños en ese periodo? En este video vamos a comparar las características principales de cada cámara del reino antiguo para entender mejor sus posibles usos. Una cámara aislada puede parecer enigmática, pero muchas comparten rasgos que indican una función común. Antes de compartir mi punto de vista personal sobre este tema complejo, quiero contrastar cómo algunos egiptólogos han interpretado la disposición de cámaras en estas pirámides. Para esto, seleccioné un estudio académico publicado por el Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo, escrito por el reconocido experto Rainer Stadelmann. Él dirigió ese instituto durante 9 años y trabajó en proyectos como Scan Pyramids hasta su fallecimiento en 2019. El artículo se titula El sistema de 3 cámaras en las tumbas reales del período dinástico temprano y el reino antiguo. Su idea central es que cada tumba real de ese periodo fue diseñada con 3 cámaras, una tradición que según él duró 6 dinastías y casi 1000 años. Sin embargo, descubrimientos en las mastabas reales tempranas contradicen esta parte del análisis, así que nos enfocaremos solamente en las pirámides. Pero este artículo sigue siendo relevante. Mark Lehner y Zahi Hawass lo citan en su libro de 2017 diciendo que Stadelmann documentó una tradición continua, antes y después de Keops, de un modelo estándar de 3 cámaras. Según ellos, esto demuestra un diseño unificado planeado desde el inicio. Stadelmann consideraba que su argumento era más sólido en las pirámides desde la cuarta dinastía, escribiendo que las 3 cámaras son un hallazgo tan llamativo que es sorprendente que esta regla no se haya reconocido antes. Mi intención al presentar este artículo no es decir que Stadelmann estaba equivocado, sino mostrar que las pirámides se comprenden mejor como construcciones en evolución, no como fórmulas estáticas y dogmáticas. Lo más llamativo del modelo de las 3 cámaras es que nunca explica por qué eran necesarias 3. Ni siquiera establece una conexión superficial con los textos piramidales del final del reino antiguo. El modelo asume que todas las pirámides tenían el mismo propósito, y por eso 3 cámaras deben ser algo sagrado. Pero esa idea se acepta sin una razón. Podemos hacerlo mejor, así que veamos sus argumentos, comenzando con la pirámide más antigua del faraón Djeser de la tercera dinastía. Identificar 3 cámaras ahí es muy cuestionable. La pirámide escalonada es tan distinta que casi podríamos darle el beneficio de la duda, pero como su razonamiento sirve de base, revisémoslo. Las 3 cámaras se definen como una caja de granito en el centro de la pirámide, una antecámara ya perdida sobre ella desde donde se colocaba un tapón, y una serie de almacenes decorados al lado. Es dudoso considerar todos esos almacenes como una sola cámara, pero como comparten decoración, se amplía el concepto de cámara a una zona, y no una sala específica. La supuesta antecámara sobre la caja de granito se infiere por una tumba al sur, destruida hace poco, que tenía una viga para bajar el tapón. Stadelmann no considera cámaras los pasajes bloqueados en otras pirámides, pero justifica esta antecámara por algunos bloques con estrellas grabadas. Dice que debió tener un componente espiritual además de funcional. Al comparar esta sala con la antecámara estrellada de otras pirámides, cita que en esas pirámides los textos sobre la ascensión del rey al cielo están concentrados en la antecámara. Esta relación entre los textos y el lugar donde están grabados es el único vínculo claro en su artículo, así que lo destacamos desde ahora. Luego ignora la pirámide inacabada de Sekhemkhet, aunque con un poco de imaginación se pueden señalar 3 zonas tipo cámara. Como otras pirámides de la tercera dinastía también están inacabadas o mal documentadas, pasamos a la cuarta dinastía y las pirámides de Snefru. La pirámide de Meidum parece tener 3 cámaras, aunque las 2 inferiores son pequeñas y se ha abandonado el concepto decorativo del tercer espacio de Djeser. Pero a Stadelmann no le importa que las cámaras se vean iguales, lo único que cuenta es que haya 3. Así que la de Meidum califica. La pirámide roja claramente tiene 3, y eso probablemente le dio confianza. Pero la famosa pirámide acodada complica el conteo. Tiene una cámara superior espaciosa y una cámara inferior altísima, pero nada más que se pueda llamar cámara. Entonces, Stadelmann cuenta el pasaje ascendente como una, quizás por su techo a 2 aguas, aunque no explica nada. Tal vez una mejor opción sería el chimenea de la pirámide acodada, justo en el centro del monumento, como las antecámaras posteriores. Pero Stadelmann la llama totalmente inútil, así que descarta esa opción. Luego llega la gran pirámide de Keops.
Las tres cámaras asignadas son la del rey, la llamada cámara de la reina, y la subterránea. Pero, ¿y la gran galería? Es más impresionante que cualquier pasaje ascendente, pero no cuenta como cámara. ¿Qué tipo de sistema de conteo es este? Llevamos 5 pirámides y ya hemos roto las reglas varias veces. Pudo haber ignorado la cámara subterránea por estar inacabada, pero le gusta la idea de un componente subterráneo simbólicamente ligado al más allá. Este es un ejemplo de cómo las explicaciones espirituales se imponen sobre la observación directa. La sala de maniobra de Diezer se considera cámara por estar decorada, pero la de Keops no tiene decoraciones y no se cuenta. Luego viene la pirámide de Kefren, que claramente solo tiene 2 cámaras. ¿Cómo las convierte en 3? Divide la cámara funeraria en 2 por su diseño en el piso. Pero ese escalón no es original. El suelo era plano y fue removido por Vice en 1837 buscando túneles secretos. Podríamos argumentar que una transición en el suelo indica zonas distintas, pero eso permite dividir o juntar espacios sin ninguna lógica constante. Todo esto solo para contar hasta 3, sin explicar nunca por qué. El peor ejemplo está en la pirámide de Miserinos. Ahí se cuentan 3 espacios: la cámara superior, la cámara funeraria de granito y una sala con 6 pequeños almacenes. También hay una sala decorada cerca de la entrada, pero Stadelman no la cuenta. Por estar decorada, ya ha usado o descartado cada criterio arquitectónico posible para incluir o excluir espacios. No hay un solo estándar coherente. La decoración no puede descalificar una sala como cámara, porque ese tipo de motivos decorativos aparece más adelante en otras pirámides. A estas alturas, el análisis empieza a rozar la falta de honestidad intelectual. Después de Miserinos, las pirámides se estandarizan un poco, con 4 espacios internos claros: una cámara con sarcófago, otra cámara central, una sala tipo almacén con techo plano, y un vestíbulo al pie del pasaje descendente, justo antes del bloqueo de piedra que impide el paso. Aunque muchos vestíbulos son pequeños y normalmente ignorados por Stadelman, el vestíbulo en la pirámide de Miserinos deja claro que se trata de una parte esencial en la arquitectura del reino antiguo. Si esta sala es una de las pocas decoradas, no puede ser una ocurrencia secundaria. Lo que distingue a todos los vestíbulos es que son las únicas cámaras accesibles antes del cierre con portón de piedra. La pirámide de Userkaf es el mejor ejemplo de este esquema, donde el vestíbulo se encuentra justo antes de la sala de almacenamiento. La diferencia entre estas dos zonas radica en la barrera física que impide el paso a la cámara mayor. Algunos arqueólogos piensan que los vestíbulos servían para un ritual llamado rompimiento de las jarras rojas, en el que se quebraban recipientes de cerámica como ofrenda simbólica. El vestíbulo de la pirámide de Djedkara contenía un montón de cerámica rota de buena calidad, igual a la encontrada en la sala de almacenamiento. La razón por la que se asocia ese ritual con el vestíbulo es porque no hay otra teoría clara sobre su función. La interpretación tradicional dice que después del entierro, los sacerdotes cerraban la entrada con bloques de piedra, realizaban el ritual de las jarras y tapaban todo el pasaje. No había otra explicación para una sala pequeña justo antes del sistema defensivo. Pero si las ofrendas eran valiosas, ¿por qué dejarlas fuera del área protegida? Como muchos de ustedes saben, yo propongo un modelo distinto: que los sistemas de cierre podían abrirse, permitiendo visitas rituales sin comprometer la seguridad interna. Así, los visitantes podían ingresar a la pirámide, hacer ofrendas, y retirarse, mientras el área sagrada permanecía cerrada. Esta propuesta también explica por qué hay una cámara entre 2 barreras: permite acceso limitado durante un tiempo prolongado. El hechizo de las jarras rojas está escrito en la cámara funeraria, no en los vestíbulos. Como dijo el propio Stadelman, el lugar donde se escriben los hechizos importa. Si ese ritual está en la cámara del sarcófago, difícilmente está relacionado con el vestíbulo. De hecho, los textos piramidales encontrados en los vestíbulos se refieren a la apertura de una puerta hacia el cielo. Si el portón de piedra cercano se interpreta como esa puerta literal, todo cobra sentido. Las pirámides más antiguas con inscripciones, como la de Unas, no tienen textos en el vestíbulo. Las inscripciones que hablan de abrir la puerta al cielo están en el pasillo. Pero esos textos se trasladan al vestíbulo por primera vez en la pirámide de Pepi. Esto es inusual, ya que los textos piramidales normalmente se mantienen en el mismo lugar de una pirámide a otra. La explicación más simple para el vestíbulo es que algunas ofrendas eran temporales, y otras, como las que se encontraban en los almacenes, eran permanentes. La egiptología siempre ha sabido que se hacían ofrendas temporales en los templos cercanos, así que no es exagerado pensar que también se hacían dentro de las pirámides. La decoración con falsa puerta en el vestíbulo de Miserinos refuerza esta idea. Todo el punto del hechizo de las jarras es que las ofrendas no deben ser utilizadas. Por tanto, Miserinos no las estaría recibiendo simbólicamente por esa puerta.
Si vamos a usar explicaciones espirituales, al menos deben ser coherentes. Ahora veamos las cámaras de almacenamiento, presentes en todas las pirámides desde Miserinos en adelante. A veces se les llama serdab, pero eso es incorrecto en este contexto, ya que un serdab es una sala cerrada con una estatua espiritual, y estas cámaras no están selladas. Todas tienen una puerta y nunca fueron tapiadas. Su arquitectura recuerda a la de los templos, con espacios largos y estrechos donde se colocaban objetos sagrados. Alguna vez se pensó que la cantidad de almacenes en una pirámide tenía un significado simbólico, pero desde que se descubrió que la pirámide de Saur tiene 8, esta teoría quedó descartada. Existen pirámides con 2, 3, 6 y ahora 8 almacenes. Los textos en la pirámide de Teti que conducen a esta sala se conocen como el ritual de la mañana, donde se despierta, alimenta y viste al faraón. A veces una bodega es solo una bodega, sin más. Lo más notable de estas cámaras es que son menos refinadas que las demás. Parece que fueron hechas a propósito con menos cuidado para diferenciarlas. Incluso en las últimas pirámides del Reino Antiguo, estas salas tienen techos planos en vez de bóvedas, lo cual era más difícil de construir. Pero por alguna razón, era importante que se vieran como espacios menos divinos. En cuanto a las cámaras con sarcófago, su función principal es clara: contener el cuerpo del faraón. La duda sigue siendo si ese era un sitio permanente o temporal, y cuántas personas podían acceder a él. Los textos piramidales tienen un estilo parecido a una llamada y respuesta. Yo propongo que fueron escritos en las paredes porque eran recitados más de una vez, no solo durante el funeral. Si solo se trata del faraón, ¿por qué se habla en segunda o tercera persona por la eternidad? La egiptología nunca ha explicado por qué los textos espirituales pasaron de las paredes de las pirámides a los ataúdes tras el fin del reino antiguo. La explicación más sencilla es que, una vez que las pirámides dejaron de ser accesibles, los textos sagrados ya no necesitaban estar visibles. Un texto escrito en la pared es para ser leído muchas veces. Uno escondido en un ataúd se lee una sola vez. Finalmente, pensemos en el propósito de la antecámara entre la sala funeraria y la cámara de almacenamiento. ¿Por qué tener una antecámara en lugar de una gran sala única? Las últimas pirámides tienen estas cámaras separadas solo por 1 metro. Además, la antecámara es en su mayoría un cruce de pasadizos, sin espacio real para ofrendas. Volviendo al punto de Stadelman, la antecámara es donde se concentran los textos sobre la ascensión del faraón al cielo. Y en las pirámides de la quinta y sexta dinastías, estas salas están en el centro exacto del monumento, justo bajo la cima. El centro de una pirámide es, intuitivamente, un lugar sagrado. Tal vez por eso debía distinguirse de la sala funeraria. Podemos pensar en el centro de la pirámide como un lugar de culto. En ese sentido, la pirámide temprana de Snefru con un pasaje vertical en el centro puede interpretarse mejor. El llamado chimenea de la pirámide acodada también podría ser un espacio ritual para los visitantes. Las llamadas antecámaras de la cuarta dinastía son muy distintas, están lejos de la sala funeraria y son únicas en su arquitectura. Pero hay un patrón: la pirámide acodada, la gran pirámide y la de Miserinos tienen una cámara intermedia con un diseño especial, separada por barreras. Eran accesibles pero protegidas. Esto nos ayuda a entender que la disposición interna de las pirámides está relacionada con los espacios de culto y los niveles de acceso para los visitantes. Como muchos templos egipcios, hay salas con diferentes privilegios para adorar. Esto es algo mucho más complejo que una simple tumba. Y vale repetirlo, una pirámide no es solo una mastaba puntiaguda con un sistema de defensa improvisado. Y en ese mismo contexto de seguridad, hay 2 pirámides que destacan por no tener defensas: la de Meidum y la Roja, ambas construidas por Snefru. No tienen portones ni señales de haber sido tapadas. Nunca he visto una explicación lógica de cómo se podrían haber sellado después de ser terminadas. De hecho, la gran pirámide fue tapada desde dentro, lo que demuestra que no se podía hacer desde fuera cuando la pirámide ya estaba completa y a gran altura. La egiptología llama antecámaras a las cámaras bajas de estas pirámides, pero eso no encaja con lo que entendemos por antecámara en pirámides posteriores. Las antecámaras de la quinta y sexta dinastías están directamente conectadas con la cámara funeraria, mientras que las cámaras inferiores de Meidum y la Roja están separadas y no tienen sarcófago. En los ejemplos más tardíos, las antecámaras tienen barreras físicas que las dividen de la cámara del sarcófago, pero en estas primeras pirámides solo haría falta una cuerda o escalera para subir a la cámara superior. Si vemos todas las pirámides del reino antiguo posteriores a estas 2, las cámaras inferiores se parecen más al vestíbulo, un espacio accesible, ubicado justo al final del pasaje descendente. La razón por la que la egiptología no lo nota es porque estas pirámides tienen 2 vestíbulos, no uno. Pero como dijimos al inicio de este video, contar cámaras es una forma pésima de entenderlas.
Los egipcios antiguos no pensaban en términos de tener 2, 3 o 4 cámaras. Construían cada espacio con un propósito, y la arquitectura nos ayuda a comprender esos propósitos comunes. La razón por la que las pirámides de Meidum y La Roja tienen cámaras superiores es para limitar el acceso a esa zona. Es una medida de seguridad para controlar quién puede ingresar, no una trampa contra ladrones que ya han entrado hasta el fondo. Esa altura solo representa un obstáculo para visitantes que no tienen escalera. Eso demuestra que las cámaras bajas fueron diseñadas para ser usadas repetidamente, porque no hay otra razón lógica para separar la cámara superior con un obstáculo tan fácil de superar. Y una vez que entiendes eso, que las pirámides estaban pensadas para recibir visitantes desde sus primeras etapas, todo lo demás tiene más sentido. Ya sean los canales de aire, los portones móviles o los textos que hablan de abrir puertas al cielo, todo eso está escrito en piedra. A pesar de su tamaño, las pirámides son construcciones sorprendentemente prácticas. Los egipcios que las construyeron no seguían fórmulas arbitrarias ni dogmas rígidos. Irónicamente, ha sido la egiptología moderna la que cayó en el dogma, manipulando los datos 5 veces distintas, solo para justificar el número 3. El verdadero misterio de las pirámides está en cómo su evolución revela su papel cambiante dentro de la sociedad antigua. Estas estructuras magníficas son una serie de pistas que juntas forman algo mucho más grande de lo que cualquier teoría académica del último siglo ha imaginado. Y ahora, quiero saber tu opinión. ¿Crees que las pirámides fueron realmente espacios de acceso ritual, o sigues pensando que eran simplemente tumbas selladas para siempre? Déjamelo en los comentarios. Si te gustó este video, no olvides darle like y compartirlo con alguien que también sienta la llamada de los antiguos misterios. Y si quieres seguir explorando conmigo los secretos ocultos de Egipto y del pasado olvidado de la humanidad, suscríbete al canal y activa la campanita. Porque lo que viene, va a cambiar tu percepción del tiempo, la historia y la realidad misma.